Bueno, jóvenes, en esta tercera parte vamos a hablar de lo que correspondería al ejemplo que me mandaron de mueble. Me mandaron un correo que decía los nombres, lo mismo que yo les mandé, pero decía mueble. Y no me escribieron nada más, así que, ¿qué quieren que les diga? Yo esperaba un poquito más de qué querían hacer. Pero recuerdo que al menos 2 grupos, me parece que en octavo básico, escribieron que querían hacer un mueble que tenga 2 funciones. Y además, otro grupo dijo que quería hacer un mueble. Del punto de vista social, ¿por qué es relevante hacer un mueble? Pensemos. Bueno, todos nosotros necesitamos colocar distintas cosas que usamos, bienes, materiales, ordenados, colocar nuestro cuerpo sobre una cama para poder dormir, etc. Pero ¿quién es beneficiado con esto? Y aquí viene una parte importantísima que quiero que piensen. ¿Por qué? Les pongo acá una familia y la razón de ello es que un mueble para una persona en una oficina, por ejemplo los padres que están acá, no es lo mismo que el tipo de muebles que se utilizan en la casa. Tampoco una cuna, por ejemplo, para el niñito que está en brazos. También hay otra variable. ¿Qué tal, por ejemplo, un dormitorio? Una cama matrimonial no es lo mismo que una cama de una plaza para los niños de esta familia. Pero también tenemos otro problema. Por ejemplo, ¿dónde viven estas personas? ¿Viven en una casa grande o una casa pequeña? ¿Cuál es el poder adquisitivo de estas personas? A lo mejor ellos, por ejemplo, son personas que tienen mucho poder adquisitivo, o sea, reciben un sueldo muy alto y son capaces de comprar un mueble caro. Pero, ¿y si no lo son? Entonces yo tengo un problema, porque la cantidad de personas que tienen mayor sueldo es poca. Por lo tanto, podría hacer mis muebles para pocas personas. En cambio, si yo quiero enfocarme en un público de menor ingreso, puedo vender mucho, pero también puede que no me compren, porque no es la prioridad estar comprando un mueble. ¿Se dan cuenta? Es una especie de equilibrio que ustedes tienen que lograr encontrar. Esta parte es muy importante y por eso es que se hace dentro de lo que es estudio de mercado una serie de consultas, estudios de compra, cuánto es lo que gana una persona por núcleo familiar, cuánto se vende, porque estos indicadores permiten que cuando alguien quiera emprender un negocio pueda tener alguna idea. Obviamente yo tengo muy claro, ustedes quieren hacer un mueble, pero yo tengo el deber como profesor de decirles, perfecto, tú vas a hacer el mueble, pero me tienes que dar un contexto a ese mueble. No es llegar y hacer el mueble porque sí. Yo quiero que tú me digas, quiero hacer un escritorio para el gerente de un banco. Perfecto. Vamos a hacer escritorio para un gerente de un banco. Y nos vamos a poner a pensar, ¿qué necesita el gerente del banco? ¿Qué le gusta a los gerentes del banco? ¿Qué come el gerente del banco? Etcétera. O me podrías decir, profesor, yo quiero hacer sillas de clase. Y ahí nos vamos a poner a ver. Pero en cualquier caso, piensen a quién le están haciendo el cuento y las características que esa persona tiene. Luego, respecto del contexto. Como no me dieron contexto, yo me puse a inventarles uno. Miren, estos son los departamentos pequeños que se venden ahora. Como ustedes se pueden dar cuenta, es pequeñísimo. Piensen lo siguiente, ustedes comprasen un departamento de estas dimensiones y ustedes tienen la necesidad de tener cosas ordenadas. No las pueden tener desparramadas en cualquier lugar, por lo tanto, ustedes necesitan un cierto orden. Un mueble en este lugar tendría que ser para espacios pequeños. Miren este otro departamento, más chiquito todavía. Y aún así, tiene un comedor, tiene todos estos lugares. Y la gente va a tener necesidad de un lugar para dejar su ropa, etc. Bajo esta situación, yo, personalmente, me puse a pensar que el contexto, como no me dieron, era lugares pequeños, ¿ya? Ese fue el contexto que yo me imaginé. Puede que ustedes quieran otro. Y, en este caso, las restricciones que ustedes tendrían para hacer un mueble son materias primas, el espacio físico, las herramientas que necesitarían, las terminaciones y la eficiencia. Materias primas, ¿qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algo como de madera, está bien, pero de madera no es lo mismo que la maciza. Son diferentes calidades. Y ahí ustedes tendrían que decirme, no había pensado en eso. O ¿qué pasaría con el espacio físico? A lo mejor, no sé, estoy pensando en una mansión. Ahí yo puedo hacer una mesa como quiera, pero en un espacio muy pequeño, ahora necesito de alguna forma ingeniármelas. ¿Y las herramientas? Ustedes pensarán que un mueble se hace con carpintería clásica, pero ¿qué tal si yo les dijera que existen distintas técnicas nuevas? Por ejemplo, un tallado mediante computadora, que se llama CNC Router. A lo mejor ustedes podrían decir, profesor, sabe que nunca había pensado en eso. ¿Y qué hay en el caso de las terminaciones? ¿Las quieren hacer a mano? ¿Las quieren hacer con computadora? ¿Las quieren hacer toscas? Porque hay un tipo de
personas que les gustan las terminaciones rústicas, toscas, así como bruta la madera. Y la eficiencia, porque imagínense ustedes quieren hacerme un mueble, pero se demorarían 6 años. Chuta, van a salir de cuarto medio y recién me van a terminar la silla. Yo diría que a lo mejor podríamos cambiar el proyecto en ese caso. Respecto del informe técnico, acá, al igual que en los casos anteriores, les pongo el cómo debería ser este famoso informe. Ustedes se pueden dar cuenta, es el formato Word. Ustedes simplemente tienen que ir plasmando en cada una de esas partes. Esto se lo voy a hacer llegar a sus correos para que ustedes puedan tener el material. En cuanto a datos cuantificables, miren, en este caso en concreto yo les voy a pedir un poco más de datos. Por ejemplo, cuáles son las medidas del mueble, qué funciones tiene, cosas concretas que ustedes me podrían decir para que podamos ir pensando en los materiales que necesitarían. Ahora, el contexto histórico. El análisis debe ser sobre el tipo de producto y las necesidades actuales. Por ejemplo, los escritorios modernos. Ya, voy a poner un ejemplo bien simple. Actualmente se utilizan computadoras portátiles, se requiere más que una simple cajonera, existen enfermedades asociadas al sentarse mal, por lo tanto los brazos no pueden quedar en el aire como los primeros escritorios. No, acá tienen que tener un poco más de profundidad, o si no les puede dar tendinitis. Ahora, análisis de productos y servicios. ¿Qué ventaja tiene la solución que ustedes quieren? Miren, yo lo que quiero mostrarles es un compilado de videos que yo fui pegando de internet para que ustedes vean cómo se hizo una eficiencia en cuanto al uso del espacio utilizando un mueble. Miren qué bonito este el televisor. Ahora miren, por ejemplo, este sí que me gustó, la cama. La cama, miren, es un mueble y las cosas no se caen. O esta mesita que está sacando la persona, los asientos para poder hacer una reunión, algo práctico. Hasta si a ustedes les gusta la idea, se puede hacer algo para el colegio si quieren. Y podemos hacer un proyecto un poco más elaborado. Miren lo que hace esta persona con un escritorio. Este a mí me dejó sorprendido. Es todo un taller de costura, pero increíblemente elaborado, aprovechando el espacio, pero al máximo. O sea, esto yo lo encontré, pero magnífico. Realmente hasta yo, si pudiese comprarle esto a mi mamá, estaría feliz. Miren, por ejemplo, este mueble tiene la posibilidad de que ustedes puedan moverlo de acuerdo a las necesidades del lugar en que ustedes están. De esa forma el mueble no es fijo. O miren, ustedes se sientan, es una mesa de picnic, pero si ustedes dicen, ya me aburrí de comer, se transforma en una silla. Y sumamente fácil. Miren cómo se ahorró espacio. Miren, por ejemplo, de múltiples sillas en un cuadradito. Yo lo encontré bonito porque muchas veces uno pensaría que tiene que tener dónde dejo las sillas. Bueno, se dejan todas juntas. Y lo bueno es que cada una es capaz de soportar el peso de una persona. Esto lo encontré interesante porque, miren, es una mesa que se transforma en estantería. Y esas cosas son caras, ¿eh? O sea, se supone que esto es una mesa buena, porque o si no se hubiesen caído todo ese tema y hubiese sido desastroso. Miren banco extendible. Imagínense tuviéramos esto en el colegio en la entrada. O cuando hay un acto, no tendríamos que estar bajando las sillas a cada rato. ¿Ven? Es una solución bien buena. Este proyecto está muy bonito, lo podríamos hasta decir a la directora si lo hiciéramos. Ya jóvenes, entonces para ir terminando, acá les presento un último ejemplo que es una silla que se transforma en escalera. Ya. Bueno, ¿con qué finalidad mostré todo esto? Para que ustedes vayan pensando cómo frente a un mismo problema que es el espacio, existe una solución. Y el proyecto planteó problema, planteó una solución, evaluó el problema y lo comunicó y lo desarrolló. Nosotros estamos simplemente en la primera parte, en poder determinar el problema, y a eso es a lo que yo me quiero enfocar. Ahora, ¿cuál sería el impacto social y ambiental de todo esto? A ver, pensemos. ¿Le serviría a la comunidad que vive, por ejemplo, hacinada tener un mueble y poder tener su casa más ordenada? Sí, perfecto, porque vivir en un lugar hacinado o desordenado probablemente va a significar un cierto grado de desorden, depresión y otro tipo de enfermedades asociadas a la salud mental. Ahora, si estuviéramos en el colegio, imagínense el orden que podríamos tener si tuviéramos simplemente bancas que se amplían de esa forma. No tendríamos que estar exponiéndonos, cada uno de nosotros como miembros de la comunidad, a bajar las sillas, a tener que hacer un montón de cosas. No, se llegan y se usan. Perfecto. ¿Y cuál sería el costo para el medio ambiente? Bueno, estamos hablando de que estamos en un 2x1, imagínense. Estaríamos utilizando menos necesidad de materias primas, porque estaríamos dándole un uso más inteligente a las cosas. Ahora, las fuentes fueron unos videos de internet. Debía haberles puesto los links aquí. Bueno, ahí la embarré. Tiempos, la carta Gantt. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos si es que acaso es tan necesario, porque dadas las circunstancias de este año y que yo sé que son un poco distintas, puede que no sea tan importante.
Y la expresión escrita es que ustedes logren desarrollar un informe coherente utilizando un lenguaje técnico. ¿Qué es un lenguaje técnico? Bueno, cuando ustedes vayan investigando una idea en concreto en que se enfoquen, se van a ir dando cuenta que hay palabras en las cuales ustedes van a tener que empezar a incorporar en su lenguaje. Les voy a dar un ejemplo. El caso de los marinos. Los marinos hablan de la popa, la proa, la boya, hablan del mástil. Bueno, eso es lenguaje naval, náutico. En el caso de lo que ustedes quieren hacer acá como proyectos, en general hay un lenguaje que son la necesidad de los problemas, pero además hay algo propio en lo cual ustedes me están hablando, que es el desarrollo de un mueble, y para eso necesito un poco más de contexto de lo que ustedes querían hacer.